Hola amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor con un postre internacional. Y es que nos trasladamos a Venezuela para traerles el quesillo venezolano. ¿Qué creen ustedes cómo se ve este postre? Y si quieren saber cómo es que lo preparo, quédese con nosotros. Y ahora, adelante video. Mi gente, hablemos dónde pueden encontrar los ingredientes. Abajo del video, en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista y a medida que vaya preparando la receta van saliendo en pantalla las cantidades exactas. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que es hacer el caramelo. Y en esta cazuelita vamos a agregar el azúcar, el agua y con un batidor globo de mano vamos a revolver, y esto lo vamos a hacer para ayudar a que el azúcar se disuelva un poco en el agua. Fíjense, sin encender el fuego, suficiente. Ahora sí vamos a encender temperatura media y vamos a dejar que se forme el caramelo. Importante, a partir de ahora ya no lo vamos a tocar más. Ya está empezando a tomar color. Hay que tener mucho cuidado de no quemarnos. Voy a apagar. Y vamos a poner el caramelo en el molde. Vamos a mover nuestro molde un poco porque queremos que el caramelo se distribuya un poco también en las paredes del molde de nuestra flanera o quesillera, no sé bien cómo le dicen en Venezuela. Y ahora voy a hacer un corte porque quiero acomodar mi mesa para seguir con el siguiente paso. El caramelo hay que dejar ahora a que se refresque, a que pierda ese calor, que enfríe un poco. Y mientras que el caramelo se está enfriando, vamos a aprovechar para preparar la mezcla del quesillo. Aquí tengo ya la licuadora en el vaso. Vamos a agregar los ingredientes. El orden no importa. Yo voy a comenzar agregando la leche condensada. Continuamos agregando la leche de vaca. Voy a reservar un poquito para agregársela a la lata de leche condensada. Y esto lo hago porque este quesillo no le vamos a agregar nada de azúcar. Todo el dulzor va a estar en la leche condensada, así que lo quiero aprovechar muy bien. Ok. Seguimos agregando los huevos. Yo los tengo separados. Les recomiendo que lo hagan también ustedes si pueden, porque así garantizamos que si hay un huevo que esté en malas condiciones, no nos echa a perder la mezcla. Agregamos la pizca de sal. Todo dulce debe tener un balance, por lo tanto se le agrega una pizca de sal. Le vamos a poner también vainilla. Y totalmente opcional, ron blanco. En la investigación que hice del quesillo venezolano, tradicionalmente se le pone, aunque es opcional. Voy a tapar y ahora vamos a licuar. Y vamos a licuar alrededor de unos 2 o 3 minutos para que se forme espuma. Esto es muy importante y después les digo por qué. Ya pasó el tiempo, vamos a detener. Y miren cómo se ha formado toda la espuma que estábamos buscando.
No sé si lo pueden apreciar. ¿Sí? Ahora denme un minuto para limpiar, para organizar todo, para seguir con el siguiente paso. Tengo aquí ya el molde con el caramelo dentro de un recipiente más grande donde se va a cocer en el horno, porque va a ser al baño María, y vamos a agregar la mezcla del quesillo. Miren ustedes cómo ha quedado la superficie de nuestra mezcla toda llena de burbujas. Y esto es importante porque se supone que es lo que va a provocar que se formen los huequitos, que es la textura característica del quesillo. Ahora lo voy a colocar. Tengo aquí, hay dos opciones. Una es tapar con la tapa regular de la quesillera o flanera o con papel de aluminio. Yo lo voy a hacer con papel de aluminio porque también para ayudar a que se formen los huequitos, lo que hago es que con un palillo le voy a abrir unos pequeños agujeros para que burbujee mientras esté en el horno. Y ahora lo voy a poner hacia un lado para agregarle el agua. El agua tiene que ser caliente. Lo vamos a llevar al horno que lo tenemos ya precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser aproximadamente unos 180 grados centígrados. Y vamos a estar horneando dentro de 1 hora a 1 hora y cuarto aproximadamente. Hay que chequear porque todos los hornos son diferentes. Horneamos el quesillo 1 hora y 15 minutos exactamente. Lo vamos a dejar a que enfríe a temperatura ambiente, que pierda calor, y cuando esto suceda lo llevamos al refrigerador para que termine de enfriar mínimo 4 horas o toda la noche. Y nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en 4 horas. De vuelta, para ustedes fue un segundo, pero para nosotros fueron 4 horas. Ahora vamos a desmoldar el quesillo. Vamos a colocarle un plato encima, centramos y a voltearlo. Miren ustedes cómo está, cómo ha quedado, qué lindo. ¡Qué belleza con ese color del caramelo! Se ve súper apetitoso. Y ahora vamos a cortar una porción. Mi gente, y yo estoy lista ya para hacer el trabajo difícil de probar este quesillo venezolano. Pero necesito que Albert nos acompañe. Ya sé que el trabajo es difícil, no lo puedo hacer ahora porque ella no me va a dejar. Pero que tengo que contar una pequeña historia del origen del quesillo. Les puedo decir a ustedes y a ella que el quesillo no es más que una versión venezolana del flan europeo, específicamente del flan español, que se hace con huevo, con leche y crema de leche. Con la colonización, los españoles trajeron a las Américas
ella me dice a mí la receta. Y yo pienso que también que trajeron el flan, porque estos barcos españoles estoy seguro que estaban llenos de flan. Porque el flan es muy popular en España. Pero los españoles, por supuesto que tenían el flan ahí en los barcos, imagínate, una receta riquísima, muy sabrosa. En Venezuela adaptaron ese flan español a los recursos que ellos tenían. En Venezuela se hace con, por ejemplo, con ralladura de limón, se hace con ron, se hace con coco, se hace con ¿qué más? Incluso hasta con leche en polvo. Ahora, el quesillo como tal se le llama así por su apariencia parecida a un queso suizo. Que el queso suizo tiene muchos huequitos y es más como más rústico, ¿no? Si usted mira este quesillo, por aquí usted le ve como huequitos y su apariencia es más rústica. El flan cubano no es así, el flan cubano es bien liso. La elaboración es un poco distinta, no es como esta elaboración. ¿Tú querías agregar algo? El quesillo es tan popular en Venezuela que ellos lo preparan para las celebraciones importantes familiares, ya sea para los cumpleaños, bodas, incluso para las fiestas navideñas. En Cuba también es muy popular el flan como tal. Se conoce desde la punta de Maichí hasta el Cabo San Antonio. La punta de Maichí hasta el Cabo San Antonio es los dos extremos de Cuba. El flan es sumamente popular. Y en Venezuela, los lugares donde más se consume este quesillo va a ser en los llanos, sea en Caracas o el oriente venezolano. Además, si usted es venezolano, nos gustaría, aunque esta receta es para todo el mundo, no importa de qué país usted sea, pero si es venezolano, por favor escríbenos si usted lo hace de una forma diferente y así nosotros también lo sabemos. ¿Ya podemos hacer el trabajo difícil? No, porque quería pedirle a nuestros amigos que si les ha gustado esta preparación, que por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Y eso es importantísimo, que ustedes toquen este botoncito de suscribirse. ¿No lo ha hecho todavía? ¿Todavía? Miren, es fácil. Ahí lo toca, es gratis, no le va a costar nada. Pero usted nos va a ayudar muchísimo a alcanzar una meta, la meta que es llegar a 1 millón Suscriptores. a 1 millón de amigos como ustedes que nos van a ayudar suscribiéndose aquí en la esquinita, en el botoncito que dice suscribirse. Y les recuerdo, no le va a costar nada, es completamente gratis. Además, queremos aprovechar para invitarlos a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes pueden ver pequeños videos que nosotros preparamos donde les dejamos saber cuál será la receta del próximo video que pondremos acá en su canal del sabor en YouTube, La Cocina de Tori. Y ahora sí llegó el momento tan esperado, el trabajo difícil. Así es, y ya tú tienes aquí tu pedazo de quesillo y yo también. Vamos a probar esta delicia venezolana cubana. Decimos los cubanos, pero es una delicia venezolana. Vamos a ver, miren. Miren. ¿Qué les parece? Vamos a probar. Cuéntame del sabor. Delicioso, riquísimo. ¿Qué puedo decir? No tengo palabras. Bueno, el sabor que está realmente delicioso. Yo siento que es muy parecido el sabor al flan de vainilla, al flan normal que hacemos los cubanos. Es bastante parecido el sabor. En cuanto a la textura, sí, como hablamos, un poquito diferente, pero es prácticamente el mismo sabor. Delicioso, realmente delicioso, suavecito. Es riquísimo. Si lo hace, no se va a arrepentir, es riquísimo. El flan cubano es igual de delicioso. La textura diferente, un poquito diferente, pero delicioso igual. Una delicia. Nosotros tenemos en el canal varios videos de flanes, si les interesa pueden llegar a verlos. En la cajita de descripción les vamos a dejar alguno de ellos. Bueno, es lo que ustedes que están viendo el video y ven como nosotros estamos aquí comiendo este quesillo y quisieran estar aquí para comerse el resto que está ahí. Dudo que quede algo porque a la Tori, vamos a ver si me deja algo a mí, aparte de ese pedacito que me estoy comiendo. A mí me encanta, la verdad. Y llegó el momento en que nos vamos a despedir de ustedes, pero primero le queremos desear una linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Chao.
Hagan la receta, está riquísimo. Está muy rico. Un 10 de 10 para el quesillo venezolano.